Buenas tardes, este es el cuarto encuentro del grupo para leer y estudiar El Capital, un grupo dirigido a militantes y organizado por Vida y Socialismo. En el encuentro de hoy nos proponemos abordar el núcleo duro de todo el bodoque, que son los pasajes que corresponden a la forma de valor. Bueno, como ven, este es el índice. Nosotros seguimos en el capítulo 1. Vimos el primer apartado, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Ahora vamos a hacer un repaso de esos conceptos fundamentales. Vimos el apartado 2, dualidad del trabajo representado en las mercancías, trabajo concreto y trabajo abstracto, que surgía del análisis de la mercancía. Y hoy nos vamos a detener en el apartado 3, la forma de valor o valor de cambio. Y si llegamos, vamos a entrarle al apartado 4, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Si no llegamos, lo vemos dentro de 2 semanas. Ahora bien, este apartado 3, la forma de valor o el valor de cambio, tiene un extenso esquema de subapartados que conviene tener presente para no extraviarse durante la lectura. ¿Qué me está hablando en este momento? ¿De qué parte, de qué subparte me está hablando el texto en este momento? Entonces, vamos a simplificar un poco este esquema, y ahí donde dice forma simple o singular del valor, vamos a hablar de forma simple. Forma total o desplegada del valor, vamos a hablar de forma total. Forma general de valor, forma general. Y, por último, forma de dinero. En el apartado 1, dentro de la forma simple, se van a ver dos polos de la expresión de valor, la forma relativa y la forma equivalente, que ahora las vamos a ver. Después se toma la forma relativa en el punto 2, y en el punto 3 la forma equivalente, y en el punto 4 la forma simple en su conjunto. Dentro de la forma relativa hay dos subítems que son el contenido de la forma relativa de valor y el carácter determinado cuantitativo de la forma relativa de valor. Vamos a ver que suena muy extraño, pero cuando lo veamos no va a ser tan difícil de entender. Vamos a hacer un breve repaso de los conceptos que ya vimos. Mercancía. ¿Qué es una mercancía? Es una cosa o un servicio que tiene dos formas, dos caras. Una forma natural, constituida por sus propiedades físicas, y una forma de valor. Aquella cosa que tiene estas dos formas es una mercancía. Y ahora esto está destacado en rojo porque ahora vamos a detenernos específicamente en el análisis de la forma de valor o su sinónimo, valor de cambio. Valor de uso es la utilidad de una cosa o servicio condicionada por las propiedades naturales de esa cosa. Y esto presupone que las personas saben usar esas propiedades. El ejemplo del litio que hemos mencionado, que en un momento histórico no tiene ninguna utilidad social y en otro momento histórico sí. Eso ocurre con muchas cosas que tienen utilidad según la época, la región, etc. Valor de cambio. Valor de cambio de A, porque valor de cambio no tienen las mercancías de manera aislada. El valor de cambio solo aparece, solo se presenta en una relación, por lo menos entre dos mercancías, que es lo que vamos a ver ahora en el apartado de la forma de valor. Entonces, valor de cambio de A es una cantidad de otra cosa, o de otra mercancía, que se obtiene en el intercambio, y es la forma de manifestación del valor. El valor de cambio es la manera en que se expresa, la forma en que se manifiesta el valor de una mercancía. ¿Y qué es el valor? Lo que hay en común entre mercancías intercambiadas, comparables cuantitativamente solo como valores. Con esto habíamos comenzado a leer el Capital, con un enigma que aparecía: ¿qué es lo que tienen en común dos mercancías cualitativamente distintas
y que sin embargo pueden intercambiarse en proporciones cuantitativas determinadas, bueno, lo que tienen en común es el valor. Y el valor tiene una sustancia y una magnitud. La sustancia del valor es el trabajo abstractamente humano, trabajo igual, no simplemente trabajo, no el trabajo concreto que produce una mercancía, sino el trabajo igualado en la relación de intercambio. Al intercambiarse dos mercancías, el trabajo que produjo cada una de esas mercancías queda igualado en trabajo abstractamente humano. La magnitud del valor es la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para generar un valor, no el tiempo de trabajo concreto que necesitó el carpintero para realizar una mesa concreta, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar mesas. La objetividad del valor, es decir, cómo se objetiva el valor, en tanto propiedad puramente social, en tanto que el valor, lo que dijimos que la mercancía tiene dos caras, una cara natural y una cara social. El valor es su cara social, y en tanto propiedad puramente social, no es aprehensible física o sensorialmente. Por más que uno agite una mercancía, no se le va a caer un solo átomo de valor. Por eso dice el texto que se trata de una objetividad espectral y que se obtiene únicamente en el intercambio. Es ahí que se encarna la forma de valor. Una mercancía A expresa su valor en el cuerpo de otra mercancía B, y entonces el valor deja de ser inaprehensible, deja de ser espectral, pasa a ser bien tangible, porque cobra cuerpo en una cantidad determinada de otra mercancía. Este esquema que decía que vamos a simplificar, habíamos terminado de leer los subapartados de la forma simple. Dentro de la forma total, otra vez tenemos la forma relativa, después la forma equivalente, y después tenemos deficiencias de la forma total, de esta forma B, la forma total de valor. En tercer lugar, la forma general de valor tiene un apartado del carácter modificado de esta forma, de la relación de desarrollo entre la forma relativa y la forma equivalente, y la transición de la forma general de valor a la forma de dinero. Finalmente, la forma de dinero. Ahora vamos a entrar en detalle a la letra del texto, pero me interesa que tengamos presente en principio el esquema general del índice, porque me parece que ayuda, que sirve didácticamente a captar el desarrollo de la argumentación. Acá tenemos otra vez el índice, lo que leímos recién, pero despojado, sintetizado. Digamos, entonces tenemos la forma simple, la forma simple, la forma total, la forma general y la forma dinero. Dentro de la forma simple, los dos polos, relativa y equivalente. Ahora vamos a ver qué es esto. Y en segundo lugar, se detiene el texto en la forma relativa. En tercer lugar, la forma equivalente. Y en cuarto lugar, retoma el conjunto de la forma simple. En la forma total, relativa, equivalente y deficiencias. Y en la forma general, carácter modificado, relación de desarrollo entre la relativa y la equivalente, y transición de la general a dinero. Es el esquema que pude hacer más pelado del el índice que vimos recién. Vamos a ir agregando determinaciones y después vamos a ir al texto concretamente y vamos a ir paso a paso permitiendo intervenciones a lo largo de la exposición, de la lectura comentada, para que no nos quedemos con dudas de este momento crucial del libro. Y si nos quedamos con dudas, las continuamos dentro de 2 semanas, que no pasa nada. Nos detenemos en la forma simple. El primer apartado de la forma simple es la de los dos polos, que nos presenta
tiene esta fórmula muy sencilla, esta ecuación muy sencilla, son dos mercancías distintas, 20 varas de lienzo equivalen a una chaqueta, o 20 varas de lienzo valen una chaqueta. Esto se puede, está traducido en el texto mediante esta ecuación. X cantidad de la mercancía A es igual a Y cantidad de la mercancía B. Esta es la fórmula de la forma simple de valor. Y podemos también pensar todo este apartado de la forma simple como la relación entre una mercancía en posición relativa y una mercancía en posición de equivalente. Ahora vamos a ver qué dice el texto acerca de qué es una relativa y qué es un equivalente. Presento el esquema general y después nos metemos en el detalle. Todo este apartado A se puede entender con esta fórmula y se puede entender también con esta otra, que se trata de relacionar una mercancía relativa con una mercancía equivalente. O una mercancía en posición relativa y otra mercancía en posición equivalente. Vamos a la forma total. En la forma total, lo que tenemos es que las 20 varas de lienzo ya no se relacionan con, no expresan su valor solamente en otra mercancía, sino en muchas mercancías, en todas las mercancías posibles. Aquí puse 3, pero el etcétera es indefinido. Es decir, esta fórmula no tiene límites. Y esta va a ser una de las deficiencias que van a aparecer cuando leamos el texto en el tercer subapartado de la forma total. Y si en la forma simple podríamos decir que se trata de una mercancía en posición relativa en relación con una mercancía en posición equivalente, ahora vamos a decir que es una relativa con un montón de equivalentes, muchas equivalentes, todas las equivalentes que existan en el mundo. Finalmente, la forma general, digo finalmente porque acá está la posta, vamos a ver en el texto que la forma dinero no agrega mucho a la forma general, que las diferencias importantes están en el pasaje de la forma A a la forma B y de la forma B a la forma C. En la forma general, lo que tenemos es la inversión de este esquema. Antes teníamos una mercancía con todos sus equivalentes, es decir, todas las mercancías capaces de expresar el valor de esta primera mercancía, y damos vuelta a este esquema, a esta llave, y nos queda entonces que todas esas mercancías también se pueden expresar en una sola de esas mercancías, y esa mercancía ahora funciona como equivalente general de todas estas mercancías. De manera que si teníamos en la forma simple una relativa con un equivalente, en la forma total una relativa con un montón de equivalentes, en la forma general tenemos un montón de relativas, todas las relativas, con un equivalente que se convierte en equivalente general. Vamos a ir entonces al texto y después vamos a volver a este esquemita, si es que podemos. Bien, habíamos leído la introducción de este tercer apartado de la forma valor o valor de cambio, donde se nos señala que las mercancías solo son mercancías debido a su dualidad. Esto lo vimos hace un ratito en el repaso de los conceptos. Solo se presentan como mercancías o solo poseen la forma de mercancías en la medida en que tienen una forma doble, la forma natural y la forma de valor, que es su forma social, digamos. Y nos dice la introducción que vamos a leer este párrafo. No hay quien no sepa, aunque su conocimiento se reduzca a eso, que las mercancías poseen una forma común de valor que contrasta de manera superlativa con las abigarradas formas naturales propias de sus valores de uso, la forma de dinero, ¿no? Todos sabemos que con la forma de dinero se puede comprar cualquier cosa, no importa que sea, mientras sea mercancía, se puede comprar. De lo que se trata aquí, sin embargo, es de llevar a cabo una tarea que la economía burguesa ni siquiera intentó, a saber,
la de dilucidar la génesis de esa forma dineraria, siguiendo para ello el desarrollo de la expresión del valor contenida en la relación de valor existente entre las mercancías, desde su forma más simple y opaca hasta la deslumbrante forma de dinero. Con lo cual, al mismo tiempo, el enigma del dinero se desvanece. Bueno, veremos qué es esto del enigma del dinero, pero por lo pronto, aquí Marx nos está diciendo la economía burguesa hasta este momento no ha expuesto cuál es la génesis del dinero, de dónde sale el dinero. Y si miramos el índice para anticiparnos un poco a lo que viene, nosotros estamos acá, en la forma de valor, después va a venir el carácter fetichista de la mercancía, y todo esto es el capítulo 1, que es la mercancía. El capítulo 1 termina con el carácter fetichista de la mercancía, pero antes de eso está el dinero, es decir, la mercancía comienza con el análisis de la mercancía, aparece la doble faz del trabajo, la forma de valor y la génesis del dinero. El segundo capítulo es el proceso de intercambio. Ahí vamos a ver, ahí recién van a aparecer los poseedores de mercancías. Entonces fíjense cómo el libro primero analiza el movimiento de las mercancías sin sus poseedores, y después en el capítulo 2 va a aparecer el proceso de intercambio. Ahí el texto arranca diciendo las mercancías no van solas al mercado o algo por el estilo. Y recién en el capítulo 3, si miran el índice, estamos viendo el índice nada más, aparecen las funciones del dinero. Y en general la economía burguesa arranca por las funciones del dinero sin explicar de dónde sale el dinero, que es el dinero. Por eso Marx dice acá que él se va a hacer cargo ahora de algo de lo que la economía burguesa no se ha hecho cargo, y es exponer la génesis del dinero. Entonces, forma simple. Hoy tenemos las ecuaciones y, primer apartado, los dos polos de la expresión del valor, la forma relativa de valor y la forma de equivalente. Y atención, el texto dice, el secreto de toda forma de valor, y está subrayado, toda forma de valor, yace oculto bajo esta forma simple de valor. Es su análisis, pues, el que presenta la verdadera dificultad. Entendiendo el análisis de esta primera forma, de la forma más simple de valor, vamos a entender el secreto de toda forma de valor, de cómo se despliega después en otras formas, en otras figuras, hasta llegar a la forma de dinero. Las dos mercancías heterogéneas A y B, en nuestro ejemplo, el lienzo y la chaqueta, desempeñan aquí obviamente dos papeles diferentes. El lienzo expresa su valor en la chaqueta, ¿no? Tenemos 20 varas de lienzo igual una chaqueta, o bien 20 varas de lienzo valen una chaqueta. El valor del lienzo se expresa en la chaqueta. La chaqueta, dice el texto, hace las veces de material para dicha expresión de valor. A la primera mercancía le corresponde un papel activo, a la segunda uno pasivo. El valor de la primera mercancía queda representado como valor relativo, o sea, reviste una forma relativa de valor. La segunda mercancía funciona como equivalente, esto es, adopta una forma equivalente. Acá se podría armar un cuadro de dos columnas y colocar en la columna de relativa las características que van apareciendo, por ejemplo, que su papel es activo, y en la columna de equivalente las características que vayan apareciendo a la forma equivalente, que en este caso es que es pasivo. La forma relativa de valor y la forma de equivalente son aspectos interconectados e inseparables que se condicionan de manera recíproca. Es decir, no hay una forma relativa aislada o una forma equivalente aislada.
Solo en la relación de valor, una mercancía ocupa el lugar de relativa y otra mercancía ocupa el lugar de equivalente. Son aspectos interconectados. Una condiciona a la otra, se condicionan recíprocamente. Y además, dice, constituyen extremos excluyentes o contrapuestos, esto es, polos de la misma expresión de valor. Se reparten siempre entre las distintas mercancías que la expresión de valor pone en interrelación. Es decir, son, dice, extremos excluyentes o contrapuestos. No puede la misma mercancía ocupar los dos lugares a la vez. O ocupa el lugar de relativa o ocupa el lugar de equivalente. No me es posible, continúa el texto, expresar en lienzo el valor del lienzo. 20 varas de lienzo valen 20 varas de lienzo, no constituye expresión alguna de valor. La igualdad, por el contrario, dice más bien, 20 varas de lienzo no son otra cosa que 20 varas de lienzo, y una cantidad determinada de ese objeto para el uso que es el lienzo. El valor del lienzo, como vemos, solo se puede expresar relativamente, por eso se llama forma relativa, es decir, en otra mercancía. La forma relativa es esa mercancía que necesita otra mercancía para expresar su valor. Solo la puede expresar relativamente, y por eso Marx le pone forma relativa de valor. La forma relativa de valor del lienzo supone pues que otra mercancía cualquiera se le contraponga bajo la forma de equivalente. Por lo demás, esa otra mercancía que hace las veces de equivalente no puede revestir al mismo tiempo la forma relativa de valor, es lo que decíamos recién. No puede ser al mismo tiempo relativa y equivalente. O ocupa el lugar de relativa o ocupa el lugar de equivalente. Ella no expresa su propio valor. Se reduce a proporcionar el material para la expresión del valor de otra mercancía. La mercancía en el lugar, bajo la forma equivalente, no expresa su propio valor, sino que su cuerpo expresa el valor de la relativa. Si hay alguna duda, si esto no se entiende, abren el micrófono y lo explicamos de nuevo o avanzamos a ver si se aclara más, pero es importante que forma relativa y forma equivalente se entiendan para continuar. Por lo tanto, la misma mercancía no puede en la misma expresión de valor presentarse simultáneamente bajo ambas formas. Bueno, es lo que dijimos recién. Por eso dice que se excluyen de manera polar. Son dos polos, el polo relativo y el polo equivalente. El que una mercancía adopte la forma relativa de valor o la forma contrapuesta, la de equivalente, depende de manera exclusiva de la posición que en ese momento ocupe en la expresión del valor. Esto es, de que sea la mercancía cuyo valor se expresa, o bien, en cambio, la mercancía en la que se expresa el valor. Y ahí, si estuviésemos haciendo las dos columnas, la figura relativa se expresa, mientras que la figura equivalente expresa a la relativa, expresa el valor de la relativa. O podríamos decir que la relativa es representada, mientras que la equivalente es representante. Esto en cuanto a los dos polos. Aquí, primer subapartado, se presentaron los dos polos de la expresión de valor, forma relativa y forma equivalente. Ahora nos vamos a detener en la forma relativa y después en la forma equivalente. Y finalmente va a recapitular el conjunto de la forma simple del valor. En la forma relativa hay dos subapartados: contenido de la forma relativa de valor y carácter determinado cuantitativo de la forma relativa de valor. Dos subapartados dentro del análisis de la forma relativa de valor. Bien, para averiguar de qué manera la expresión simple del valor de una mercancía se encierra en la relación de valor entre dos mercancías, es necesario, en un principio, considerar esa relación con total prescindencia de su aspecto cuantitativo. Por lo general se procede precisamente a la inversa, viéndose en la relación de valor tan solo la proporción en que se equiparan determinadas cantidades de dos clases distintas de mercancías. Se pasa por alto de esta suerte que las magnitudes de cosas diferentes, las cantidades de cosas diferentes,
no llegan a ser comparables, sino después de su reducción a la misma unidad. Solo en cuanto expresiones de la misma unidad son magnitudes de la misma denominación y por tanto conmensurables. ¿Qué está diciendo acá el texto? Que antes de pasar a ver las proporciones en las que se relacionan dos mercancías, vamos a ver cuál es el contenido de la forma relativa, qué es lo que hay en común para que esas dos mercancías distintas se puedan comparar. Alguien podrá preguntarse, ¿pero no es lo que ya vimos al principio? Sí, es lo que ya vimos al principio con un grado mayor de profundidad en el análisis. Bien, página 62, este párrafo que comienza diciendo, después del ejemplo químico, en el que no me pienso meter, dice el texto, si decimos que las mercancías en cuanto a valores no son más que mera gelatina de trabajo humano, nuestro análisis las reduce a la abstracción del valor, pero no les confiere forma alguna de valor que difiera de sus formas naturales. Es decir, cuando vimos en encuentros anteriores que el valor de una mercancía es trabajo abstractamente humano, gelatina, esa gelatina de trabajo, estamos haciendo abstracción del valor, pero no tenemos algo concreto, tangible, que permita corporizar esa abstracción. Por eso es una objetividad espectral. Está ahí, pero no podemos aprehenderla, asirla. Otra cosa ocurre en la relación de valor. Una vez que se ponen en relación dos mercancías, entonces sí tenemos algo tangible. Mientras tenemos una sola mercancía aislada, vamos a decir abstracciones acerca de ella. Cuando se pone en relación, ocurre en la relación de valor entre una mercancía y otra, lo que pone de relieve su carácter de valor es su propia relación con la otra mercancía, que es lo que vimos hace un ratito. La mercancía en posición de equivalente ofrece su cuerpo para expresar el valor de la mercancía en posición de relativa. Ahí sí se realiza concretamente, podemos ver la expresión concreta del valor en una mercancía, pero tiene que ser en otra mercancía, no en la misma mercancía aislada. Por ejemplo, al igualar la chaqueta en cuanto cosa que es valor al lienzo, se equipara el trabajo que se encierra en la chaqueta al trabajo encerrado en el lienzo. Ahora bien, el trabajo que confecciona la chaqueta del sastre es un trabajo concreto que difiere por su especie del trabajo que produce el lienzo, o sea, tejer. Pero la equiparación con este reduce el trabajo del sastre en realidad a lo que en ambos trabajos es efectivamente igual, a su carácter común de trabajo humano. Dando este rodeo, pues, lo que decimos es que tampoco el trabajo del tejedor, en la medida en que teje valor, posee rasgo distintivo alguno con respecto al trabajo del sastre. Es, por ende, trabajo abstractamente humano. Solo en la expresión de equivalencia de mercancías heterogéneas saca a luz el carácter específico del trabajo en cuanto formador de valor, reduciendo, de hecho, a lo que les es común, a trabajo humano en general, los trabajos heterogéneos que se encierran en las mercancías heterogéneas. Aquí ya empezamos a ver qué es el contenido de la forma relativa, del que habla el subtítulo de este subapartado. El contenido es el trabajo humano puesto allí. Pero no lo había dicho al principio, sí, yo lo había dicho, pero lo estamos viendo en mayor detalle y además lo estamos viendo en el análisis mismo de la relación de intercambio entre dos mercancías en su forma más simple. Sin embargo, no basta con enunciar el carácter específico del trabajo del cual se compone el valor del lienzo. La fuerza de trabajo humana en estado líquido, o el trabajo humano, crea valor, pero no es valor. Atención, la fuerza de trabajo humana, el trabajo humano crea valor, pero no es valor. Se convierte en valor al solidificarse.
al pasar a la forma objetiva, es decir, al producir algo. Para expresar el valor de la tela como una gelatina de trabajo humano es menester expresarlo en cuanto objetividad, que como cosa sea distinta del lienzo mismo y a la vez común a él y a otra mercancía. El problema ya está resuelto, dice el texto, como si todo fuese tan sencillo como decir que ya está resuelto. Pero bueno, pero igual vemos acá la insistencia, pero con más detalle, de algo que ya habíamos visto. Es que lo que tienen en común dos mercancías para poder intercambiarse es que son producto del trabajo humano. Y que en ese intercambio, los trabajos concretos que produjeron cada una de las mercancías intercambiadas se igualan en trabajo abstractamente humano. Si en la relación de valor del lienzo se considera la chaqueta como algo que es cualitativamente igual a él, como cosa de la misma naturaleza, ello se debe a que ésta es un valor. Se la considera aquí, por tanto, como cosa en la que se manifiesta el valor o que en su forma natural y tangible representa al valor. Ahora bien, la chaqueta, el cuerpo de la mercancía chaqueta, es un simple valor de uso. Una chaqueta expresa tan inadecuadamente el valor como cualquier pieza de lienzo. Esto demuestra simplemente que la chaqueta, puesta en el marco de la relación de valor con el lienzo, importa más que fuera de tal relación. Así como no pocos hombres, bueno, no importa esto de los galones de la chaqueta, pero sí importa esta idea, que la chaqueta es más importante en la relación de valor que fuera de la relación de valor, porque fuera de la relación de valor no dice nada. Dentro de la relación de valor, la chaqueta, en posición de equivalente, expresa el valor del lienzo. Que de otra manera el lienzo, no tendría manera el lienzo de expresar su valor. Frente al lienzo, sin embargo, la chaqueta no puede representar el valor sin que el valor simultáneamente adopte para él la forma de la chaqueta. Bueno, está diciendo lo mismo de distintas maneras. En la relación de valor, pues, en que la chaqueta constituye el equivalente del lienzo, la forma de chaqueta hace las veces de forma de valor. Por lo tanto, el valor de la mercancía lienzo queda expresado en el cuerpo de la mercancía chaqueta. El valor de una mercancía en el valor de uso de la otra. El valor de la mercancía lienzo se expresa en el valor de uso de la chaqueta. Como vemos, todo lo que antes nos había dicho el análisis del valor mercantil nos lo dice ahora el propio lienzo, no bien entabla relación con otra mercancía, la chaqueta, solo que el lienzo revela sus pensamientos en el único idioma que domina, el lenguaje de las mercancías. Es decir, lo que vimos en los apartados anteriores al analizar el valor mercantil, que utilizamos la capacidad de abstraer, la capacidad de conceptualizar para captar que lo que tienen en común dos mercancías heterogéneas es trabajo. Ahora que ponemos en relación al lienzo con la chaqueta, el lienzo puede hablar, puede revelar sus pensamientos y hablar gracias a la chaqueta. Se expresa su valor gracias a otra mercancía, gracias al cuerpo de otra mercancía que es la chaqueta. Por intermedio, termina este subapartado, por intermedio de la relación de valor, pues la forma natural de la mercancía B deviene la forma de valor de la mercancía A. O el cuerpo de la mercancía B se convierte para la mercancía A en espejo de su valor. Al referirse a la mercancía B como cuerpo de valor, del valor, como concreción material del trabajo humano, la mercancía A transforma al valor de uso de B en el material de su propia expresión del valor. Sí, Diana comenta, el valor de uso es la tela. Yo entiendo que el valor de uso es la tela y el valor es el traje, no la inversa. Pero el traje también sería un valor de uso, el que compra el traje, el que se viste. Claro, acá lo que tenemos es que el lienzo, vamos a mantener la palabra que está en el texto, así no nos confundimos. Bueno. Lienzo y chaqueta.
El lienzo no puede expresar su valor por sí solo, necesita otra mercancía para expresar su valor. En este caso, esa otra mercancía, en este ejemplo, es la chaqueta. De manera que el valor del lienzo se manifiesta, se pone de manifiesto en el valor de uso de la chaqueta, en el cuerpo concreto, en la forma natural de esa otra mercancía que es la chaqueta, y que en el marco del argumento que estamos viendo ahora, la chaqueta está puesta en la posición de equivalente, es decir, la mercancía en posición de relativa, que es el lienzo, se manifiesta, representa su valor en el cuerpo de la mercancía chaqueta, en el valor de uso de la chaqueta. Y el trabajo crea valor, pero no es valor. Sí, hasta acá esa afirmación es clave. El trabajo crea valor, pero no es valor. Crea valor en el momento en que produce algo. Produce una cosa o produce un servicio, y entonces esa cosa o servicio es un valor creado por el trabajo. Pero el trabajo en sí no es valor. Después vamos a ver que trabajo se convierte en fuerza de trabajo, en capacidad de trabajar. Pero por ahora le llama trabajo para no complicarlo. Pero el trabajo solamente, digamos, se convierte en valor cuando adquiere una forma material, una mercancía, digamos, Claro. Sí, o por ahí. sí, va por ahí. Digamos, en este caso, hablando del lienzo y la chaqueta, son dos productos o un producto intermedio para un producto final, ¿no? O sea, pensándolo, sería, podríamos tomar cualquiera dos mercancías para trabajar esto, o Sí. tenemos que pensarlas en estos términos No, tomó este bien ejemplo. intermedio. No, tomó este ejemplo, pero podrían ser cualesquiera dos. Incluso yo me salté otra nota, pero que ahora, gracias a esta intervención, la puedo retomar. Y es que este apartado, que se llama forma simple o singular del valor, tiene una nota de los editores que aclaran que en la tercera y cuarta ediciones del Capital, este título cambió por forma simple, singular o contingente de valor. Forma simple, porque son dos mercancías. Simple o singular, porque no se hace referencia a otras relaciones de valor. Son dos mercancías. Y contingente, porque pueden ser cualesquiera dos mercancías. Acá tenemos chaqueta y lienzo, pero podríamos tener té, café, hierro, trigo, oro. No necesariamente. Que haya alguna relación justo entre la tela y la chaqueta puede llegar a resultar confuso, pero está claro que son dos cosas distintas. Una cosa es la tela y otra cosa es la chaqueta ya confeccionada. Mariano, ¿podrías poner en pantalla la página 60? Sí. Porque yo estoy con otra edición. Espera. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero el ejemplo del litio venía más bien a ilustrar la idea de que una cosa puede tener utilidad en un momento determinado de la historia y en otro momento no. Y ahora, cuando estamos viendo la forma simple de valor, estamos relacionando dos mercancías. Y analizando qué posición ocupa cada mercancía en el intercambio, en esta forma simple donde solamente hay dos mercancías. Y no pueden ocupar el mismo lugar las dos. Una ocupa el lugar de relativa, que tiene que expresar su valor, y la otra ocupa el lugar de equivalente, que es la que expresa el valor de la relativa. En este caso, las dos mercancías elegidas por Marx para el ejemplo, pero podrían haber sido otras dos mercancías cualquiera, son el lienzo y la chaqueta, y la mercancía lienzo está en el lugar de relativa, la mercancía chaqueta está en el lugar de equivalente. El lienzo no puede expresar su valor por sí solo, necesita el cuerpo de otra mercancía para expresar su valor, y es la chaqueta la que presta su cuerpo para expresar el valor del lienzo. Bien, hasta ahí el contenido de la forma relativa de valor.
Y tenemos otro aspecto de la forma relativa, que es este carácter determinado cuantitativo de la forma relativa de valor. Porque vieron que el texto dijo Marx, en general se arranca por la cantidad y no hay que empezar por ahí. Hay que ver primero qué es lo que tienen en común dos mercancías para poder ser intercambiadas y después poder analizar las cantidades. Y eso que tienen en común es trabajo humano. Toda mercancía cuyo valor debamos expresar es un objeto para el uso que se presenta en una cantidad determinada. 15 fanegas de trigo, 100 libras de café, etc. Esta cantidad dada de una mercancía contiene determinada cantidad de trabajo humano. La forma de valor, pues, no solo tiene que expresar valor en general, sino valor o magnitud de valor cuantitativamente determinado. Por consiguiente, en la relación de valor de la mercancía A con la mercancía B, del lienzo con la chaqueta, no solo se equipara cualitativamente la clase de mercancías chaqueta como corporización del valor en general con el lienzo, sino que a una cantidad determinada de lienzo, por ejemplo, 20 varas de lienzo, se le iguala una cantidad determinada del cuerpo que es valor o del equivalente, por ejemplo, una chaqueta. Simplemente está diciendo, no es que cuando ponemos en la ecuación lienzo y chaqueta es cualquier cantidad con cualquier cantidad. No, en este caso es una cantidad precisa. 20 varas de lienzo igual una chaqueta. La igualdad 20 varas de lienzo, una chaqueta, o 20 varas de lienzo valen una chaqueta, presupone que en una chaqueta se encierra exactamente tanta sustancia de valor como en 20 varas de lienzo. Por ende, que ambas cantidades de mercancías insumen el mismo trabajo o un tiempo de trabajo igual. El tiempo de trabajo necesario para la producción de 20 varas de lienzo o de una chaqueta, empero, varía cada vez que varía la fuerza productiva en el trabajo textil o en el de los sastres. Hemos de investigar con más detenimiento ahora el influjo que ese cambio ejerce sobre la expresión relativa de la magnitud de valor. Acá está diciendo que la ecuación 20 varas de lienzo valen una chaqueta, indica que el tiempo de trabajo, la magnitud de valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 20 varas de lienzo es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una chaqueta. Dice, pero esto puede variar. Y vamos a ver las posibilidades en las variaciones del valor de cada uno. Dice, son cuatro posibilidades. 1. El valor del lienzo varía manteniéndose constante el valor de la chaqueta. Si se duplicara el tiempo de trabajo necesario para la producción del lienzo, debido, por ejemplo, a un progresivo agotamiento de los suelos destinados al cultivo del lino, se duplicaría su valor. En lugar de 20 varas de lienzo valen una chaqueta, tendríamos que 20 varas de lienzo valen 2 chaquetas, ya que ahora una chaqueta solo contiene la mitad del tiempo de trabajo que 20 varas de lienzo. Si por el contrario decreciera a la mitad el tiempo de trabajo necesario para la producción del lienzo, digamos, a causa de haberse perfeccionado los telares, el valor del lienzo se reduciría a la mitad. En consecuencia, ahora, 20 varas de lienzo valdrían media chaqueta. Si se mantiene invariable el valor de la mercancía B, pues el valor relativo de la mercancía A, es decir, su valor expresado en la mercancía B, aumenta y disminuye en razón directa al valor de la mercancía A. Esto está dicho medio en difícil, pero al introducirse modificaciones en la productividad del trabajo, ya sea para disminuir el tiempo de trabajo o para incrementarlo, si sucede algún inconveniente, eso modifica el otro polo de la relación. Entonces, cuando aumenta, cuando aumenta el tiempo de trabajo de una,
equivale a más tiempo de trabajo de la otra, y cuando disminuye, ese tiempo de trabajo se intercambia por la equivalencia en tiempo de trabajos. A mí me confundió un poco ese párrafo, me salvó de alguna manera la nota al pie, porque cuando yo leí ese ejemplo, dije, pero ¿cómo? Entonces, de acuerdo a la mejora o al empeoramiento de las fuerzas productivas, efectivamente hay una modificación del valor, pero aclara en la nota que acá se usa valor en el sentido de magnitud de valor. Me parece que es una aclaración importante porque si no, justamente lo que conversábamos en encuentros anteriores, con respecto a que una mejora, un empeoramiento de las fuerzas productivas va a hacer que varíe la cantidad de valor, o sea, el valor, acá aclara que se está refiriendo específicamente a magnitud de valor, o sea, tiempo de trabajo. Claro, claro. Lo que decíamos en el encuentro pasado, supongamos que tenemos 10 obreros trabajando para producir el lienzo y 10 para producir la chaqueta, el valor se mantiene igual. Lo que cambia es el tiempo de trabajo socialmente necesario al introducirse una innovación tecnológica, pero el valor se mantiene. Habíamos dicho, con un ejemplo que el mismo Marx da, si nosotros, si nosotros introducimos una innovación tecnológica que permite que en el mismo tiempo de trabajo fabriquemos 2 chaquetas en vez de una, al tener 2 chaquetas podemos abrigar a 2 personas en vez de a una, aumenta la cantidad de valores de uso que producimos, porque ahora tenemos 2 chaquetas, disminuye la magnitud de valor que hay en cada una de las chaquetas, porque en el mismo tiempo que se producía una, ahora se producen 2, entonces cada una de esas 2 chaquetas tiene la mitad de tiempo repartido, y el valor se mantiene igual. Es mayor riqueza material, e igual. Sí. Mayor riqueza material. Sí, exacto. Bien, segunda posibilidad, segunda variación posible. El valor del lienzo permanece constante, pero varía el de la chaqueta. En estas circunstancias, si el tiempo de trabajo necesario para la producción de la chaqueta se duplica, por ejemplo, debido a una mala zafra, bueno, en fin, en vez de 20 varas de lienzo equivalen a una chaqueta, tendremos 20 varas de lienzo valen media chaqueta. Si en cambio el valor de la chaqueta baja a la mitad, entonces 20 varas de lienzo van a valer 2 chaquetas. Por consiguiente, manteniéndose inalterado el valor de la mercancía A, su valor relativo, expresado en la mercancía B, aumenta o disminuye en razón inversa al cambio del valor de B. Si comparamos los diversos casos comprendidos en 1 y 2, tendremos que el mismo cambio de magnitud experimentado por el valor relativo puede obedecer a causas absolutamente contrapuestas. Así que de 20 varas de lienzo valgan una chaqueta, se pasa a la ecuación 20 varas de lienzo valen 2 chaquetas, o porque aumentó al doble el valor del lienzo, o porque el de la chaqueta se redujo a la mitad. Bueno, y lo mismo hace con el otro ejemplo, es decir que el efecto puede ser el mismo, pero sus causas pueden ser distintas. Cuando vemos la variación en la ecuación, que cambia la ecuación, tenemos de un lado 20 varas de lienzo y del otro lado tenemos media chaqueta o 2 chaquetas en vez de una, la causa de esa variación puede ser distinta, porque pueden tener que ver con variaciones en la producción del lienzo o variaciones en la producción de la chaqueta. Tercera posibilidad. Las cantidades de trabajo necesarias para producir el lienzo y la chaqueta pueden variar al propio tiempo en el mismo sentido y en idéntica proporción. En tal caso, 20 varas de lienzo seguirán siendo una chaqueta, por mucho que varíen sus valores. Se descubre el cambio de sus valores al compararlas con una tercera mercancía cuyo valor se haya mantenido constante. Si los valores de todas las mercancías aumentaran o disminuyeran simultáneamente y en la misma proporción, sus valores relativos se mantendrían inalterados. El cambio efectivo de sus valores lo advertiríamos por el hecho generalizado
de que en el mismo tiempo de trabajo se suministraría ahora una cantidad mayor o menor de mercancías que antes. Y por último, los tiempos de trabajo necesarios para la producción del lienzo y la chaqueta respectivamente, y por ende sus valores, podrían variar en el mismo sentido, pero en grado desigual o en sentido opuesto, etc. La influencia que ejercen todas las combinaciones posibles de este tipo sobre el valor relativo de una mercancía se desprende sencillamente de la aplicación de los casos 1, 2 y 3. Los cambios efectivos en las magnitudes de valor, pues, no se reflejan de un modo inequívoco ni exhaustivo en su expresión relativa o en la magnitud del valor relativo. El valor relativo de una mercancía puede variar, aunque su valor se mantenga constante. Su valor relativo puede mantenerse constante, aunque su valor varíe. Y por último, en modo alguno es inevitable que coincidan en volumen las variaciones que se operan simultáneamente en las magnitudes del valor de las mercancías y en la expresión relativa de esas magnitudes de valor. Todo este apartado es el que lleva por título carácter determinado cuantitativo de la forma relativa de valor, y como ven, analiza las posibilidades que hay en la variación de las magnitudes de valor de las dos mercancías relacionadas en esta forma, que es la forma simple. Y ahora pasamos a la forma equivalente. Como hemos visto, cuando la mercancía A, el lienzo, expresa su valor en el valor de uso de la mercancía heterogénea B, la chaqueta, imprime esta última una forma peculiar de valor, la de equivalente. La mercancía lienzo pone a la luz su propio carácter de ser valor por el hecho de que la chaqueta, sin adoptar una forma de valor distinta de su forma corpórea, le sea equivalente. Hasta acá está recapitulando lo que vimos hasta ahora, que la forma relativa expresa su valor en el cuerpo de la forma equivalente. Página 69, la forma de equivalente de una mercancía, por el contrario, no contiene ninguna determinación cuantitativa de valor. Decía, primera peculiaridad que salta a la vista cuando analizamos la forma equivalente, es que el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor. Atención, esto es muy importante. Primera peculiaridad de la forma equivalente. El valor de uso de la forma equivalente, es decir, el valor de uso de la chaqueta, expresa su contrario, que es el valor. ¿Se acuerdan que dijimos? La mercancía se caracteriza por tener dos caras, valor de uso y valor. Es decir, una forma natural y una forma social. La primera peculiaridad que salta a la vista cuando analizamos la forma equivalente es que el valor de uso de la equivalente pone de manifiesto, expresa el valor de la relativa. La forma natural de la mercancía equivalente expresa la forma social de la mercancía relativa. Hola, buenas tardes. Oye, aparte que no me calza es por qué el contrario, ¿no? ¿Por qué no complemento? ¿Por qué no suplemento? ¿Por qué contrario? En toda la lectura no, ¿por qué la forma social va a ser contraria a la forma natural, por ejemplo? Porque nosotros tenemos claro lo que significa contrario. De la simple lectura del párrafo y de lo anterior no se desprende una explicación de por qué sería el contrario. Eso también me llamó la atención, lo tenía subrayado. Ok, gracias. Bien. Yo entiendo que es su contrario, en tanto que una es natural y la otra es social, en el marco de este análisis que estamos haciendo, ¿no? Sin entrar en otras derivas de la reflexión, donde lo social también es natural, porque somos animales y qué sé yo, sino que la mercancía es mercancía porque tiene dos caracteres. Coincido con lo que dices tú, pero lo social no es fuera de lo natural, entonces no.
No, no. El hecho que sea contrario no queda bien explicado. Entiendo la importancia del párrafo, pero no queda bien explicado ni en la lectura ni en tu explicación, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, no, sí, sí, no es que- dejémoslo al final. bueno, ok, pero por lo menos en el marco, bueno, no importa, lo dejamos para después. Donde si hay oposiciones en lo concreto y lo abstracto, ahí sí, ahí te creo, pero el resto no queda claro. Ok, Ok. bien, paso al detalle de esta primera peculiaridad. A ver si podemos responder esta inquietud. La forma natural de la mercancía se convierte en forma de valor. Pero obsérvese que este tomar una cosa por otra solo ocurre con respecto a una mercancía B, chaqueta, trigo, hierro, en el marco de la relación de valor que la enfrenta con otra mercancía cualquiera, únicamente dentro de los límites de esa relación. Como ninguna mercancía puede referirse a sí misma como equivalente, y por tanto tampoco puede convertir a su propia corteza natural en expresión de su propio valor, tiene que referirse a otra mercancía como equivalente, o sea, hacer de la corteza natural de otra mercancía su propia forma de valor. Bueno, ahí viene el ejemplo con la pesantez de los objetos, que es bastante claro, pero tiene una limitación. Y es que la pesantez de los objetos es algo natural y quizá por acá puede aparecer una respuesta a lo que pregunta César. No leo todo el ejemplo de la pesantez, sencillamente dice los objetos tienen peso y se los puede relacionar. Cuando uno pone en una balanza de dos platos, pone un objeto para pesar, en el otro plato tiene que poner unas pesitas de hierro para saber cuánto pesa el objeto que uno quiere pesar. Y eso solo es posible porque los dos objetos tienen peso. Y dice Marx, no obstante, la analogía se interrumpe aquí, en la expresión ponderal del pan de azúcar. Estos son los dos objetos que compara, pan de azúcar y hierro. El hierro asume la representación de una propiedad natural común a ambos cuerpos, su pesantez, mientras que la chaqueta, en la expresión de valor del lienzo, simboliza una propiedad supranatural de ambas cosas, su valor, algo que es puramente social. En el marco de esta argumentación, una cosa son las propiedades naturales de las cosas y otra cosa son sus propiedades sociales. Sí, ¿ibas a decir algo? No, pensaba que acá sería natural en el sentido de que es una propiedad intrínseca a la cosa y la otra está dada exclusivamente en términos relacionales, solo se da en el marco de una relación. Eso, está bien, eso es, porque solo hay mercancías en una sociedad que produce mercancías. Quiero decir, no está bien esto que acabo de decir, sino que la mercancía en el modo de producción, donde está extendida la producción de mercancías, tiene este carácter doble, que es el de una cara natural, su valor de uso, y una cara social. Esa forma social no es ahistórica, sino que esa forma social pertenece a un modo de producción específico, que en este caso es el modo de producción capitalista. Y de ahí la contraposición entre natural y social, en el sentido de que lo natural es una propiedad de la cosa, mientras que lo social es una propiedad dada por la relación social específica, histórica, en la que esa cosa se inserta. Yo quería, no sé si ya se mencionó porque me entré un poco tarde o de pronto ya lo han comentado en otras sesiones. Aquí, esto tiene que ver también con las objeciones que se le hacen a Marx de naturalista, porque si uno es siendo estrictos, el carácter natural también es social, ¿sí? Incluso el carácter natural. Es lo que decía al principio, Julián, sí, ya lo mencionamos eso. Lo que pasa es que estamos tratando de entender la letra del texto, digamos. Si derivamos a discusiones acerca de si por acá viene el naturalismo, un presunto naturalismo de Marx, etcétera, como que nos desviamos y ya el texto es lo suficientemente denso
como para que agreguemos debates que son muy interesantes, pero que nos van a obstaculizar la intelección de la letra. Correcto, correcto, gracias. De nada. Cuando la forma relativa del valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, expresa su carácter de ser valor como algo absolutamente distinto de su cuerpo y de las propiedades de éste, por ejemplo, como su carácter de ser igual a una chaqueta, esta expresión denota por sí misma que en ella se oculta una relación social. Ocurre a la inversa con la forma equivalente. Consiste esta precisamente en que el cuerpo de una mercancía como la chaqueta, tal cual es, exprese su valor y posea entonces, por naturaleza, forma de valor. Esto sin duda solo tiene vigencia dentro de la relación de valor en la cual la mercancía lienzo se refiere a la mercancía chaqueta como equivalente. Pero como las propiedades de una cosa no surgen de su relación con otras cosas, sino que antes bien simplemente se activan en esa relación, la chaqueta parece poseer también por naturaleza su forma de equivalente, su calidad de ser directamente intercambiable, así como posee su propiedad de tener peso o de retener el calor. O sea, parece que la chaqueta tiene forma de equivalente, parece que la chaqueta ya tiene en sí la capacidad de expresar el valor de otra mercancía, de la misma manera que esa chaqueta tiene un color negro o tiene botones dorados. Parece que es una propiedad de la chaqueta, pero es una relación social, aclara Marx. Aquí ya van anticipando, bueno, en todo esto que estamos leyendo, está señalando sutilezas, unas sutilezas que anunció en el prólogo, que iba a analizar, pero está anticipando también sutilezas del apartado del fetichismo. De ahí lo enigmático de la forma de equivalente, que solo hiere la vista burguesamente obtusa del economista cuando lo enfrenta ya consumada en el dinero. Procura él, entonces, encontrar la explicación que desvanezca el carácter místico del oro y la plata, para lo cual los sustituye por mercancías no tan deslumbrantes y recita con regocijo siempre renovado el catálogo de todo el populacho de mercancías que otrora, bueno, es las derivas poéticas del texto. La chaqueta entonces parece que es valor inmediatamente, directamente, como cosa, como cuerpo de la mercancía. Pero esa apariencia es falsa. Eso que solo actúa dentro de una relación se confunde con una propiedad que existe fuera de la relación. Ya habíamos dicho que la chaqueta importa dentro de la relación, no fuera de la o mejor dicho, que importa más dentro de la relación que fuera de la relación. Segunda peculiaridad. Cuando la primera dijimos que era... que el valor de uso expresa el valor. Primera peculiaridad de la forma equivalente, el valor de uso expresa el valor. Segunda peculiaridad de la forma equivalente, el hecho de que el trabajo concreto se convierta en la forma en que se manifiesta su contrario, el trabajo abstractamente humano. El trabajo concreto del hilandero se expresa en el trabajo abstractamente humano que representa la chaqueta en la relación de intercambio. El texto dice, tanto bajo la forma del trabajo sastreril como bajo la del trabajo textil, se gasta fuerza de trabajo humana. Uno y otro trabajo, pues, poseen la propiedad general de ser trabajo humano y por consiguiente, en casos determinados, como por ejemplo el de la producción de valores, solo entran en consideración desde ese punto de vista. Nada de esto es misterioso. Pero en la expresión de valor de la mercancía la cosa se invierte. Por ejemplo, para expresar que no es en su forma concreta como tejer, que el tejer produce el valor del lienzo, sino en su condición general de trabajo humano. Se le contrapone el trabajo sastreril, el trabajo concreto, que produce el equivalente del lienzo, como la forma de efectivización tangible del trabajo abstractamente humano. O sea, es exactamente al revés de lo que acabo de decir. El trabajo abstracto se expresa en el trabajo concreto. El trabajo abstracto del lienzo
se expresa el valor, el trabajo abstracto del lienzo se expresa en el trabajo concreto de la chaqueta. Es decir, el valor se expresa en el valor de uso y el trabajo abstracto se expresa en el trabajo concreto de la mercancía equivalente. O sea, que a mí me quedó una duda cuando vos lo leíste, digo, ¿es el trabajo concreto de la chaqueta la que expresa el valor de las varas de lienzo? El trabajo abstracto contenido en las varas de lienzo. Sí, Ah, bien. sí, lo dije primero al revés, mal, lo dije mal, y después me corregí. Pero en tanto ese trabajo concreto, el de los sastres, oficia de simple expresión de trabajo humano indiferenciado, posee la forma de la igualdad con respecto a otro trabajo, al que se encierra en el lienzo, y es por tanto, aunque trabajo privado, como todos aquellos que producen mercancías, trabajo en forma directamente social. Precisamente por eso, se representa en un producto directamente intercambiable por otra mercancía. Por ende, una tercera peculiaridad de la forma de equivalente es que el trabajo privado adopta la forma de su contrario, del trabajo bajo la forma directamente social. Las dos peculiaridades de la forma equivalente analizadas en el último lugar se vuelven aún más inteligibles si nos remitimos al gran investigador que analizó por vez primera la forma de valor, como tantas otras formas del pensar de la sociedad y la naturaleza, y acá viene todo el excursus de Aristóteles, que lo voy a sintetizar. Aristóteles vio que 5 lechos, 5 camas, valían una casa, que podía establecerse esa ecuación, y que incluso podía establecerse la ecuación 5 lechos valían una cantidad determinada de dinero. Pero no pudo resolver qué había en común entre los lechos, la casa y el dinero, y lo redujo a una convención social. Aristóteles dijo, bueno, el secreto de este misterio es una convención social, no hay nada en común, no hay nada que permita comparar cosas tan diferentes. Marx dice, Aristóteles vivía en una sociedad esclavista y por lo tanto el trabajo no estaba extendido a toda la sociedad, de manera que no había condiciones sociales para que apareciera la categoría de valor, para que se pudiera captar que lo que tienen en común mercancías heterogéneas es el trabajo humano. Y dice el texto, el secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos por ser trabajo humano en general y en la medida en que lo son, solo podía ser descifrado cuando el concepto de la igualdad humana poseyera ya la firmeza de un prejuicio popular. Aquí aparece otra deriva de problemas que tiene que ver con la sugerencia de que el capitalismo permite pensar la igualdad humana, en tanto equipara los trabajos humanos, permite pensar la igualdad humana, mientras que en sociedades que precedieron al capitalismo, esa igualdad no era concebible porque no estaba realizada en las relaciones sociales feudales o en las relaciones sociales esclavistas. Pero es una deriva. Todo ese excursus de Aristóteles es muy interesante para pensar este problema de cuáles son los límites sociales, los límites que las relaciones sociales imponen para pensar cómo funcionan aspectos de esas mismas relaciones sociales. Bien, ya vimos los dos polos de la forma simple, relativa y equivalente. Vimos la forma relativa, vimos la forma equivalente y ahora pasamos a ver la forma simple de valor en su conjunto. La forma simple de valor de una mercancía
está contenida en su relación de valor con otra mercancía de diferente clase o en la relación de intercambio con la misma. El valor de la mercancía A se expresa cualitativamente en que la mercancía B es directamente intercambiable por la mercancía A. Cuantitativamente, se expresa en el hecho de que una determinada cantidad de la mercancía B es intercambiable por la cantidad dada de la mercancía A. En otras palabras, el valor de una mercancía se expresa de manera autónoma mediante su presentación como valor de cambio. Bueno, acá menciona algo de los mercantilistas. Me voy a saltearlo las antítesis, a menos que después alguien quiera retomarlo. Y yo pasaría a la forma total o desplegada, a menos que alguien ahora quiera presentar alguna inquietud o duda sobre lo que vimos hasta ahora, que es la forma simple, donde Marx dice acá ya está todo lo que queremos revelar. Y lo que viene ahora, y se nota en la cantidad de páginas que le dedica a cada forma, y la forma simple es por lejos la más extensa, y la forma total y la forma general son más breves. Un alcance sobre tu observación a lo dicho por Aristóteles, en el sentido que el capitalismo provoca o produce o permite mayor igualdad. Mi opinión es que no es así. Lo que sí permite es mayor libertad para acceder a ser capitalista. Pero la esencia del capitalismo es una enorme desigualdad. Una desigualdad que no podemos observar como miseria de la población, sino como la gran diferenciación que hay entre el grupo de la élite adinerado con respecto al grupo de la élite que tenemos que trabajar para vivir. Sí, pero acá el Eso no- concepto de igualdad está remitido al trabajo igual, al trabajo abstractamente humano. Solo en condiciones capitalistas es concebible el trabajo abstractamente humano, y en ese sentido habla de trabajo igual. Dice, no de la igualdad en el sentido de poseedores y desposeídos de riqueza, sino de trabajo abstractamente humano. La igualdad anclada en ese concepto. Acá en este momento la argumentación está hablando de eso. mantengo mi diferencia con respecto a tu opinión, pero es un detalle nomás. Bueno, forma total o desplegada de valor. Teníamos en la forma simple dos mercancías, una mercancía A y una mercancía B, y ahora tenemos, esta es la forma que vimos, la forma simple, estos son los 4 apartados que repasamos, esta es la fórmula de la forma simple, y esta ayuda a memoria, que es una mercancía relativa y una mercancía equivalente. Ahora vamos a la forma total, donde una mercancía va a valer una serie indefinida, ilimitada, de otras mercancías. Esta es la fórmula que aparece en el texto. Z cantidad de mercancía A es igual a U cantidad de mercancía B, que es igual a B cantidad de mercancía C, y así. Y que podemos resumir diciendo que ya no es una relativa con una equivalente, sino que es una relativa con muchas equivalentes. La forma relativa de valor desplegada. El valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, queda expresado ahora en otros innumerables elementos del mundo de las mercancías. Todo cuerpo de una mercancía se convierte en espejo del valor del lienzo. Por primera vez, este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. Por primera vez. Es decir, aquí hay una diferencia crucial con respecto a la forma anterior. Ahora se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano diferenciado, que es en todas las mercancías, en la serie indefinida de mercancías por las que se puede intercambiar las 20 varas de lienzo. El trabajo que lo constituye, en efecto, se ve presentado ahora expresamente como trabajo equivalente a cualquier otro trabajo humano, sea cual fuere la forma natural que éste posea, ya sea objetiva en chaqueta, o trigo, hierro, u oro, etc. Mediante su forma del valor,
Ahora el lienzo ya no se halla únicamente en relación social con una clase singular de mercancías, sino con el mundo de las mercancías, con todas las mercancías que existan en el momento que uno quiere intercambiar las 20 varas de lienzo. En cuanto a mercancía, el lienzo es ciudadano de ese mundo. Se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud. A ver si leo todo este párrafo, me parece. En la primera forma, la forma simple, 20 varas de lienzo valen una chaqueta. Eso puede ser un hecho fortuito, que esas dos mercancías sean intercambiables en determinada proporción cuantitativa. En la segunda forma, la que estamos viendo, la forma total o desplegada, por el contrario, salta enseguida a la vista un trasfondo esencialmente diferente de la manifestación fortuita a la que determina. El valor del lienzo se mantiene invariable, ya se exprese en chaqueta o café o hierro, etcétera, en innumerables y distintas mercancías pertenecientes a los poseedores más diversos. Cuando teníamos la forma simple, podía ser casualidad que 20 varas de lienzo valieran una chaqueta, pero ahora que tenemos 20 varas de lienzo y tenemos un montón de mercancías heterogéneas en cantidades bien determinadas que expresan el valor de las 20 varas de lienzo, ya no podemos decir que es casualidad o que es fortuito. Por eso dice, se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud de valor de la mercancía, sino a la inversa, la magnitud de la mercancía la que rige sus relaciones de intercambio. Y esto es clave, porque significa que estas relaciones se establecen de manera estructural, no fortuita. No es que en el momento en el que se intercambia adquiere una magnitud de valor las mercancías intercambiadas. No, es la magnitud dada ya en el mundo de las mercancías la que establece estructuralmente las relaciones de intercambio. Esto en cuanto a la forma relativa de valor desplegada. Y ahora vamos a ver la forma equivalente. Sí. En ese párrafo yo lo resalté y lo puse con doble signo de interrogación porque no me quedaba claro. Ahora que vos lo explicas, a ver si lo entiendo. Significa que las mercancías no van no se encuentran una con otra y en ese encuentro adquieren su valor, van con valor propio y el valor viene dado desde la producción. Sí. Nahuel. Eso es, perdón. Sí, no sé si Nahuel quiere intervenir en esto que está diciendo Edgar, por eso. ¿O es otra cosa, Nahuel? Sí, no, quería agregar a lo que decía Edgar, que me parece que yo también lo tenía resaltado, porque es lo que me parece que encubre la visión objetiva del análisis de Marx. Porque si no, sería el intercambio regula la magnitud. Yo poseo una mercancía, le pongo el valor que yo quiero porque se da en el intercambio de acuerdo a al tipo de relación que exista. Bueno, podríamos llegar a, no sé, por poner monopolio, supongamos. En cambio, en este caso no. La magnitud del valor implica una lógica que se expresa en el intercambio. Yo lo había anotado y había puesto por ese lado, en esta oposición entre lo objetivo y lo subjetivo de las contraposiciones del tipo de análisis económico. Sí, y yo agrego que entiendo que el valor está dado, pero no tanto porque venga ya puesto en la mercancía, sino porque la magnitud se establece como tiempo socialmente necesario para la producción de una mercancía. En uno de los encuentros alguien había dado el ejemplo del banquito de madera que construía para su hija y que después decidía venderlo. Bueno, no lo va a poder vender a cualquier precio. Y no es que y por más que haya fabricado el banquito,
sin tener la finalidad de convertirlo en mercancía, al introducirlo al mercado, y esto lo ve cualquiera de nosotros cuando quiere vender algo en Marketplace o en Mercado Libre, que uno ¿qué hace? Se fija a ver cuánto cuestan las otras mercancías, más o menos, porque no se le puede poner ni mucho más ni mucho menos. Uno se maneja en un umbral que está establecido estructuralmente. En ese sentido, si bien la mercancía posee un valor en tanto fue producida por el trabajo humano y una magnitud dada por el trabajo particular, concreto, que fabricó ese banquito, en el ejemplo que estoy dando, hay un trabajo concreto que fabricó ese banquito, después eso tiene que promediarse en el intercambio. Y entonces la magnitud que va a permitir el intercambio ya no está dada por el azar, sino que está dada por una estructura que regula los intercambios. Nahuel. Sí, yo ahí me pongo en porque es una duda propia. Entiendo que cuando uno, por ejemplo, fabrica un banquito de manera artesanal y después lo quiere intercambiar o lo quiere vender, tiene que tener un correlato con determinado tipo de valor que está en el mercado y que, bueno, ya le asiste. Pero creo que al no haber sido producido mediante el tipo producido con los fines del intercambio, ahí puede ingresar un tipo de subjetivación ¿qué sería? En la venta. Por ejemplo, yo ya le puedo ingresar, bueno, o el que va a comprar me dice, bueno, eso está más viejo, eso está tal cosa, bueno, puede valer el valor. El otro te puede decir, no, pero está hecho de determinada manera, con este determinado material. Entonces ahí ya entra lo subjetivo de la negociación. En cambio, por eso yo digo que cuando uno está pensando directamente en el intercambio, ahí tiene que respetar, vamos a decirlo así, la ley del valor trabajo. Pero bueno, esa era mi objeción a ese ejemplo, nada más que eso. Claro. Sí, digamos que en términos generales rige la ley del valor trabajo, pero hay situaciones en las que las valoraciones subjetivas tienen importancia. Claro. Otra cosa es extrapolar todo, que todo vale por la utilidad de las cosas, que es la escuela austríaca, digamos. Claro, sí, hay anomalías, hay acontecimientos que requieren otro marco explicativo o tiene que poder explicarse en este marco, pero lo que está planteando Marx es el tipo de relación dominante en la sociedad capitalista, que es el intercambio. Y eso creo que va en consonancia con lo que plantea Ismael en el chat. Forma de equivalente. Forma particular de equivalente, que es el segundo ítem. En la expresión de valor del lienzo, toda mercancía, chaqueta, té de trigo, hierro, etc., oficia de equivalente y por lo tanto de cuerpo de valor. La forma natural determinada de cada una de esas mercancías es ahora una forma particular de equivalente junto a otras muchas. De igual modo, las múltiples clases de trabajos útiles, concretos, determinados, contenidos en los diversos cuerpos de las mercancías, hacen ahora las veces de otras tantas formas particulares de efectivización y de manifestación de trabajo humano puro y simple. Acá está diciendo sencillamente que todas las mercancías, cada una de esas mercancías equivalentes que expresa el valor de las 20 varas de lienzo es una forma particular de equivalente, que acá tenemos en esta forma, en la forma total o desplegada de valor, tenemos una mercancía relativa y infinidad de formas particulares de equivalente, de mercancías particulares que hacen las veces de equivalente, con sus correspondientes trabajos útiles concretos determinados. Tercero, deficiencias de esta forma total, que es lo que va a empujar a
la forma general de valor. En primer lugar, la expresión relativa del valor de la mercancía es incompleta, porque la serie en que se representa no conoce término. El encadenamiento en que una ecuación de valor se eslabona con la siguiente puede prolongarse indefinidamente mediante la inserción de cualquier nuevo tipo de mercancías que proporcione la materia para una nueva expresión de valor. Entonces, primera deficiencia que tiene la forma total es que la cadena es indefinida. Siempre se puede agregar alguna más, no es exhaustiva. Y en segundo lugar, constituye un mosaico abigarrado de expresiones de valor divergentes y heterogéneas, y a la postre, si el valor relativo de toda mercancía se debe expresar en esa forma desplegada, como efectivamente tiene que ocurrir, tenemos que la forma relativa de valor de toda mercancía será una serie infinita de expresiones de valor, diferente de la forma relativa de valor que adopta cualquier otra mercancía. O sea que cada vez que queremos averiguar el valor de una mercancía, vamos a tener todas las mercancías, cada vez que queremos averiguar el valor del té, todas las mercancías que no sean té son las que van a expresar el valor del té. Y así con cualquier otro ejemplo que tomemos. Las deficiencias de la forma relativa desplegada de valor se reflejan en la forma de equivalente que a ella corresponde. Como la forma natural de cada clase singular de mercancía es aquí una forma particular de equivalente, que es lo que explicó en el punto 2, forma particular de equivalente, al lado de otras innumerables formas particulares de equivalente, únicamente existen formas restringidas de equivalente, cada una de las cuales excluye a las otras. De igual manera, el tipo de trabajo útil, concreto, determinado, contenido en cada equivalente particular de mercancías, no es más que una forma particular y, por tanto, no exhaustiva de manifestación del trabajo humano. Este posee su forma plena o total de manifestación, es cierto, en el conjunto global de esas formas particulares de manifestarse, pero carece de una forma unitaria de manifestación. La forma plena de expresar el valor de las 20 varas de lienzo es el listado completo de todas las mercancías que no son varas de lienzo. La forma relativa desplegada del valor solo se compone, sin embargo, de una suma de expresiones de valor relativas o simples o ecuaciones de la primera forma. Bueno, esto es la ecuación que vimos. Dice, efectivamente, cuando un hombre cambia su lienzo por otras muchas mercancías y por ende expresa el valor del lienzo en una serie de otras mercancías, necesariamente los otros muchos poseedores de mercancías también intercambian estas por lienzo y con ello expresan los valores de sus diversas mercancías en la misma tercera mercancía en lienzo. Invertimos la serie, cuando invertimos esta, o sea, esta es la forma total, 20 varas de lienzo valen una chaqueta, o valen 10 libras de té, o valen 40 libras de café, etc. Cuando invertimos este esquema, que es este, lo damos vuelta y cualquiera de esas mercancías que antes funcionaban como equivalentes de la relativa, son ahora todas relativas de un solo equivalente que son las 20 varas de lienzo. Si invertimos pues la serie, es decir, si expresamos la relación inversa, que conforme a la naturaleza de las cosas ya estaba contenida en la serie, tendremos la forma general de valor. Y aquí, en la forma general de valor, tenemos tres apartados. El carácter modificado, la relación de desarrollo relativa equivalente y la transición de la general al dinero, que tal vez no lleguemos hoy, pero lo veremos entonces en 2 semanas. Las mercancías presentan ahora su valor de manera simple, porque lo representan en una sola mercancía, las 20 varas de lienzo, y de manera unitaria, porque lo representan en la misma mercancía, las 20 varas de lienzo. Su forma de valor es simple y común a todas y por consiguiente general. Forma general de valor. Las formas 1 y 2, o sea, la forma simple
y la forma total únicamente lograban expresar el valor de una mercancía como un algo diferente de su propio valor de uso o de su cuerpo. La primera forma solo daba lugar a ecuaciones de valor, bueno, como las que vimos. El valor de la chaqueta se expresa como algo igual al lienzo, el valor del té como algo igual al hierro. Pero lo que es igual al lienzo y lo igual al hierro difieren tanto entre sí como el lienzo y el hierro. Es obvio que esta forma en la práctica solo se da en los más tempranos comienzos, cuando los productos del trabajo se convierten en mercancías a través de un intercambio fortuito y ocasional. Y acá en esta frase, Marx, en estos párrafos en los que recapitula cada una de las formas, mete una frasecita que remite a la historia, lo cual puede llevar a algunas confusiones. Pero aquí lo vamos a tomar en el mismo sentido en el que coloca la llamada acumulación originaria al final del tomo 1. Primero realiza el análisis y después aparece la historia. Vamos a ver que pasa lo mismo con los capítulos sociológicos, donde aparece la historia de la organización del movimiento obrero. Son páginas que no están al comienzo del análisis. Aparece primero el análisis y después los pasajes históricos. Y aquí está haciendo ese mismo gesto. Después del análisis, introduce una referencia histórica. Pero esto no significa que todo este argumento de análisis de la forma de valor sea un análisis del desarrollo histórico de la forma de valor. Porque desde el principio, desde el prólogo, la intención explícita de Marx es hablar del modo de producción capitalista, no de toda la historia de la humanidad o de la historia de la mercancía o de la historia del valor. La segunda forma, la total o desplegada, distingue más cabalmente que la primera entre el valor de una mercancía y su propio valor de uso, ya que el valor de la chaqueta, por ejemplo, se contrapone aquí a su forma natural en todas las formas posibles, como igual al lienzo, al hierro, al té, etc., como igual a todas las otras, pero nunca la chaqueta misma. Por otra parte, queda aquí directamente excluida toda expresión de valor común a las mercancías, puesto que es la expresión de valor de cada mercancía. Todas las demás solo aparecen bajo la forma de equivalentes. La última forma que se ha agregado, que es la forma general, expresa los valores del mundo mercantil en una y la misma especie de mercancías, separada de las demás. Por ejemplo, el lienzo. Y representa así los valores de todas las mercancías por medio de su igualdad con aquel. En cuanto igual al lienzo, el valor de cada mercancía no solo difiere ahora de su propio valor de uso, sino de todo valor de uso. Y precisamente por ello se lo expresa como lo que es común a ella y a todas las demás mercancías. Tan solo de esta forma, pues, relaciona efectivamente las mercancías entre sí en cuanto a valores o hace que aparezcan recíprocamente como valores de cambio. Es decir, que la objetividad del valor no es un atributo que le corresponde a las mercancías de manera aislada, sino que se trata de un carácter social que expresa la relación de la mercancía individual o del trabajo individual que la produce con todo el mundo de las mercancías, o sea, con el trabajo social global. Por eso el valor hace necesaria una forma social de valor general, que es la forma general del valor, es una necesidad de la sociedad que produce mercancías, y hace necesaria una forma de valor que exprese este carácter social, que es la forma general de valor que estamos viendo en este apartado. Y leo este pasaje al final de la página 81, para que cerremos acá, veamos si hay alguna cosita para decir, y en todo caso, todas las dudas, inquietudes, etcétera, las retomamos en el próximo encuentro. La forma general del valor, por el contrario, surge tan solo como obra común del mundo de las mercancías.
Una mercancía solo alcanza la expresión general de valor porque simultáneamente todas las demás mercancías expresan su valor en el mismo equivalente. Y cada nueva clase de mercancías que aparece en escena debe hacer otro tanto. Se vuelve así visible que la objetividad del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de tales cosas, únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. La forma de valor de las mercancías, por consiguiente, tiene que ser una forma socialmente vigente. Tenemos entonces que pasamos de la forma simple con dos mercancías relacionadas a la forma total o desplegada, donde una mercancía expresaba su valor en un montón de equivalentes, y al invertir esta relación obtenemos la forma general en la que un montón de mercancías expresan su valor en un solo equivalente. Y esto se hace de manera exhaustiva porque se pueden agregar todas las mercancías que se quiera, pero todas van a expresar su valor en el equivalente general. Bueno, una observación a tu comentario. Van a expresar su valor en el equivalente general de acuerdo a su cuantificación. La cantidad afecta la relación. Ojo con eso. Por eso estamos hablando en última parte del programa del efecto de la cantidad, Sí. que es su transformación en calidad. Vamos a dar por concluido este encuentro y vamos a continuar con este apasionante análisis de la mercancía, de los fundamentos, las leyes que regulan la sociedad capitalista. Y bueno, nos vemos en 2 semanas.